pastor, yo siento que Dios no me escucha porque le he pedido, le he orado, he buscado a Dios y siento que no me escucha. Entonces vamos a aprender hoy 6 pasos para que mi oración no solo sea escuchada, sino que mi oración sea respondida. A veces nosotros tomamos decisiones sin orar y a veces nosotros queremos respuestas de Dios sin orar correctamente. Dios es un Dios tan sabio, es un Dios que me encanta estudiar a Dios, porque cuando Dios enseña en su palabra de la oración, Dios está interesado en escucharnos. El más interesado aquí es Dios en escuchar tus palabras. Así que si Él está interesado en escucharte, Él está interesado en responderte. ¿Recuerdan ustedes lo que dice en Santiago? A veces nosotros no recibimos porque no sabemos pedir. Póngase usted un ejemplo. Llegan sus hijos enojados, molestos por alguna circunstancia de su vida y le dice: papá, deme reales. Y usted molesto le dice: no, así no se pide. A veces mis hijos llegan, cualquier cosa los hijos quieren comprar y ellos creen que solo con pedir van a obtener. No, a veces decimos no, porque no es bueno, no es el lugar indicado, no es saludable lo que quiere comer. Entonces, como padre, no siempre digo sí, a veces digo no, porque los hijos no saben a veces pedir. Pero cuando los hijos llegan con una mentalidad sabia y ellos saben cómo pedir, entonces uno sí les da como padre y le dice: claro, hijo, un buen padre, ¿verdad? Un buen padre no es aquel que anda diciendo sí todo el tiempo. Un buen padre es que analiza antes de dar, piensa antes de bendecir, piensa antes de ayudar a sus hijos. Ese es un buen padre. Y Dios es nuestro Padre. Entonces, cuando pedimos a Dios, usted quiere que todo lo que usted ora, Dios le diga: sí, hijito, adelante. A veces te va a decir no, porque lo que estás pidiendo no es correcto, porque no estás siguiendo los pasos correctos. Pero yo repito, vamos a enseñar 6 pasos para que nuestra oración sea respondida. Paso número 1. Fe en Dios y su palabra. Miren lo importante que voy a enseñar. El paso número 1 para que mi oración sea respondida, tengo que tener fe en Dios y también en su palabra. Y quiero leer un versículo de la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos que tener presente que no vamos a acercarnos llenos de duda, sino que nos vamos a acercar llenos de fe. Y no solamente vamos a creer en Dios, sino que vamos a creer en su palabra. Y su palabra, hermanos, tiene promesa para nosotros. Su palabra dice que el Señor desea el bien para nosotros. Su palabra dice que Dios anhela que estemos bien porque somos sus hijos. Entonces, cuando nosotros oramos, el primer paso que debemos de tener presente es fe en Dios y también fe en su palabra. Para eso necesitamos conocer la palabra. Para eso necesitamos conocer a Dios. Para eso necesitamos ejercitar nuestra fe. Cuando nosotros oramos, hermanos, es porque a veces las cosas humanamente son imposibles. Cuando nosotros oramos es porque a veces lo que estamos buscando no parece tener solución. Entonces Dios dice: si tú quieres en realidad orar correctamente y que tu oración sea respondida, tienes que tener fe en Dios y también fe en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. Eso es el plan del Señor, que nuestra oración sea escuchada. Pero el versículo dice: pero que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque no podemos acercarnos a Dios de una manera incrédula. Tenemos que creerle a Dios. Y es necesario, no es opcional, es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay. Pero mire lo que dice el versículo.
y que es galardonador de los que le buscan. El Señor galardona, el Señor otorga sus favores a aquellos que le buscan. Entonces, paso número 1, si yo quiero que Dios me escuche y quiero recibir respuesta, ora con fe y ten fe en su palabra. Imagínate que hay personas que se acercan a Dios y le dicen: Señor, tal vez lo puedes hacer, quizás lo puedes hacer. Señor, yo lo veo casi imposible, pero por si acaso te estoy orando. Esas oraciones, hermanos, a Dios no se le hacen. A Dios se le acerca creyendo que Dios puede hacer las cosas. Así se ora, creyendo, no dudando. Vamos a acercarnos a Dios con mucha fe. ¿Estamos aquí, hermanos? Paso número 2, y esto es muy importante para que mi oración sea escuchada, es vivir en pureza y con un corazón sincero. Eso lo dice la Biblia. Yo no puedo esperar que Dios me escuche y me responda cuando yo no vivo con un corazón puro y con un corazón sincero. Y miren lo que dice Salmos capítulo 66. Salmo 66, versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Diga conmigo: el Señor no escucha a los que están en iniquidad. Eso dice el Salmo. Si yo, dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, en otras palabras, al pecado, el Señor no me habría escuchado. Dice él: mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de mí, o de sí, perdón, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Por qué el salmista fue escuchado? Porque sus ojos y su corazón no se fue a la iniquidad, no se fue al pecado. La razón por la cual a veces Dios no te escucha es porque tu corazón no es sincero, es porque tu corazón no es puro, es porque tienes prácticas pecaminosas y Dios no te puede escuchar si tú estás inclinado al pecado. O al menos Dios no te puede responder, porque si queremos respuesta de Dios, debemos aprender a vivir con un corazón puro y sincero. Isaías 66, versículo 2, mire lo que dice el versículo 2. Si a usted todavía le queda duda de esto, Isaías 66, 2, pero vuestras iniquidades, ¿qué es lo que han hecho, hermanos? División entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué más verdad queremos? ¿Qué versículo más claro queremos que este? Las iniquidades producen división entre nosotros y Dios. El pecado te separa de Dios. Tú puedes ser cristiano de años, pero si tú caminas en pecado, te desvías y comienzas a hacer cosas pecaminosas, Dios no te va a responder tu oración. Eso lo dice la Biblia, porque el pecado produce una división. Esa es la peor barrera que un ser humano puede poner, es el pecado, porque Dios es puro, porque Dios es santo, y los que se acercan a Dios es necesario que vivan en santidad. Esto no es opcional, hermanos, ese es un mandato de la Biblia. Sé santos porque yo soy santo. Hay que vivir para Dios, y yo quiero que mi oración sea escuchada. Bueno, entonces hay que arrepentirnos, hay que pedirle perdón porque Dios es de misericordia y nos perdona, pero hay que tener un corazón puro y un corazón sincero para que Dios nos pueda escuchar. Aquí dice Isaías: vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. El pecado de Israel en aquel entonces hizo que Dios se ocultara y no los escuchó. Oraron, sí,
Se golpeaban como era costumbre de los judíos. Ayunaban, sí. Su pecado no les permitía que Dios les escuchara. El pecado es una barrera para que Dios no nos escuche. Así que debemos entender de una vez por todas que el paso número 2 para que Dios escuche mis oraciones tienen que ser sinceras. Tengo que estar en una vida pura y tengo que tener un corazón sincero ante Dios. Paso número 3, le dije que son 6. Una disposición a aceptar la voluntad de Dios. Yo quiero que Dios me escuche, ok. Entonces tienes que acercarte con una disposición de aceptar la voluntad de Dios. Y me encanta esto, porque mire lo que dice Mateo 26, 42. Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, está hablando de Jesús, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Jesús está diciendo: Señor, si no es posible que se cumpla mi deseo, está bien, hágase su voluntad. Esta es una bofetada para aquellos que le quieren dar órdenes a Dios. A Dios no se les dan órdenes. A Dios se le pide con misericordia, se le pide con favores. A Dios se le ruega y nos ponemos a disposición de la voluntad de Dios. Quiero decir que habrá veces que Dios no va a cumplir lo que tú quieres. Pero eso es disposición. Estoy dispuesto a tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer esto. Pero si no es tu voluntad, Señor, así sea. Que no sea así. Filipenses 4:11, con relación a esto, dice, Filipenses 4:11, no lo digo porque tengo escasez o tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Mire lo que dice Pablo: cualquiera que sea mi situación. Pablo está describiendo en el capítulo 4 la vida, los sufrimientos y todo lo que ha pasado por causa de Cristo. Y Pablo en un momento dice: yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. A veces como, a veces no como, a veces enfermo, a veces lleno de salud, a veces en peligro, a veces en paz. He aprendido a vivir y a contentarme de acuerdo a mi situación. Cuando yo oro, tengo que entender que habrá veces que la situación está en contra y que habrá ocasiones donde quizás vamos a estar llorando, vamos a estar enfermos, porque algunos enseñan que los cristianos no tienen que por qué estar enfermos, que los cristianos no tienen que por qué enfermarse, que los cristianos no tienen que por qué pasar situaciones difíciles. Y algunos interpretando mal los versículos, diciendo que eso de pasar momentos difíciles no es para los cristianos. Eso no dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que vamos a sufrir por causa de Él. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Si usted quiere que su oración sea escuchada, póngase a la disposición de Dios. No seamos caprichosos, porque muchas veces, Señor, es que esto es lo que yo quiero. Mire lo que le ha pasado a la gente que se casa con personas incorrectas. Es que esa es la de los ojos zarco, la de los ojos verdes, el pelo crespo. Esa es la persona para mí. Y Dios dice: no, esa no es. No, pero es que esa es la que yo quiero. Bueno, cásese. Y después va a ser el pleito. Porque a veces la gente cree que cuando oramos a Dios es nuestra voluntad. No, usted se rinde a la voluntad de Dios. Señor, haz tu voluntad. Yo quiero esto. ¿Qué quería Jesús? ¿Quería Jesús salvarse de ese sufrimiento, sí o no, hermano? Bíblicamente. Desde el momento que le está diciendo al Señor: Señor, si es posible que pases de mí este sufrimiento, porque eso significaba la copa, que así sea. Pero, Señor, si no hay otra opción, que se haga tu voluntad. Es rendición, es rendirnos. Señor, haz tu voluntad. Padre, yo quiero salir a otro lado, quiero irme. Bueno, Señor, ¿es tu voluntad? Sí, ok, adelante. No es tu voluntad, aunque quiera, no puedes irte.
Estoy diciendo que cuando oramos tenemos que aprender a ponernos en disposición de la voluntad de Dios, no solo la nuestra. Por eso es que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas, porque queremos cosas a nuestra conveniencia o queremos hacer cosas de acuerdo a nuestra voluntad y no a la de Dios. Tengamos mucho cuidado. Paso número 4. Confianza en el poder de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa? Cuando yo oro, hermanos, y me acerco a la presencia de Dios, tengo que ir confiado que Dios es poderoso. Y la Biblia dice en Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Unos pasajes antes Jesús afirma que todas estas cosas que pidamos creyendo tienen que ser bajo la voluntad de Dios. No es que el Señor nos está dando el permiso de pida lo que quiera, cumpla sus deseos. Dios no es Aladín. No es así. No es que Dios, bueno, porque si Dios así nos dejara, usted sabe cuán orgullosos fuéramos, cuántas cosas tuviéramos, hermanos. Y como algunos interpretan mal este versículo, pidan cualquier cosa, entonces, ok, yo comienzo a pedir todas aquellas cosas para mí. Dios no es Aladín. Dios te va a dar lo que necesites y lo que es útil para ti. No para dañarte, sino para ayudarte. Pero cuando nos acercamos a Él, nos acercamos ¿cómo? Confiando en el poder de Dios. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Cuando yo oro, hermanos, y estoy en una situación difícil, crea que Dios tiene el control y que Dios puede ser capaz de hacer cualquier cosa, porque para Él no hay nada imposible. Es el mismo Dios. Es Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios todopoderoso. Ese es uno de los atributos de Dios. Así que no hay nada que no pueda hacer Él. Todo es posible para Dios. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, yo me acerco creyendo que tú lo puedes hacer, porque para ti no hay nada imposible. Agárrese bien de su silla, por favor. Paso número 5 para que mis oraciones sean escuchadas. Estar en armonía con las demás personas. Esto es bíblico. Y vamos a leer 2 pasajes bíblicos. El paso número 5 para que mi oración sea escuchada es que yo debo estar en armonía con los demás hermanos o con las demás personas. Mateo 5, 23 al 24. Mateo 5, 23 al 24. Dice la Biblia, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Mire qué desafiante este versículo. El versículo no está diciendo si tú tienes algo en contra de un hermano, porque a veces la gente así lo interpreta. No, yo ofrendo y yo doy mis bienes porque yo no tengo problema con nadie. El versículo no dice eso. El versículo dice que si tú estás a punto de ofrendar y allí te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, no es que tú lo tienes contra él. El hermano tiene algo contra ti por alguna situación, por algún malentendido. Entonces dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No se asuste, pero el versículo dice que nosotros tenemos que pedir perdón y reconciliarnos con aquellas personas que nos han hecho daño. La gente lo ha malinterpretado el versículo. La gente dice, es que yo no tengo nada en contra de él. No, pero por causa tuya en alguna situación te envolviste y por causa de esa situación esa persona tiene algo contra ti. Entonces, cuando nosotros queremos que Dios nos escuche, debemos tener paz con todos los hermanos. Es más, este versículo dice
que nuestra ofrenda no es recibida cuando nosotros, implícitamente eso dice, cuando nosotros no tenemos paz con los hermanos. Desde el momento que Jesús dice, si tu hermano tiene algo contra ti, vienes a dejar la ofrenda, déjala, no la des, no la deposites. Si te acuerdas allí que hay una discordia entre los hermanos, un desacuerdo, entonces ve, reconcíliate, pídete perdón, arregla las cuentas y ven a ofrendar. Dicen las personas, no, yo ofrendo porque al final es para la obra de Dios y Dios lo recibe. Aparentemente no, el versículo dice que debemos aprender los hermanos a inclusive a ofrendar con un corazón sin problemas. Pero hay un versículo más, Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, ¿cuántos maridos hay aquí en esta mañana? Si hay pocos, hermanos. Cuento 4 yo, que no levantan la mano, que el Señor los perdone. Entonces escuchen, maridos, estamos escasos de maridos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Bueno, para las esposas lean los versículos anteriores del 7. Ahí el Señor les habla también. Pero en el versículo 7 dice la Biblia, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No es que la mujer sea frágil, hay que tratarla como tratamos a un vaso frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida. Pero mire la parte final de este versículo, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Es decir, que hasta los casados deberían estar en paz cuando oran. Tengo un desacuerdo con mi esposa, entonces tu oración tiene estorbo. Por eso hay que reconciliarnos, por eso hay que pedir perdón. Porque qué moral tenemos de arrodillarnos y orar y bendecir a Dios si sabemos que estamos en pleito en el matrimonio. Estoy hablando ahora del matrimonio, porque eso dice el versículo, pero esto aplica para todos los hermanos. ¿Qué moral tengo yo para orar al Señor y demandarle al Señor que escuche mis oraciones cuando no tengo armonía con los demás hermanos? No podemos esperar que Dios nos escuche nuestras oraciones cuando nuestros corazones no están sanos, cuando tenemos rencores, cuando tenemos resentimientos, cuando tenemos falta de perdón. Dios no nos escucha. Eso dice la Biblia. Así que esto es un desafío para todos. Pastor, a mí me vale que Dios no me escuche al final. Ese odio lo tengo ahí. Bueno, estás mal, hermano. Estás descarriado, dice uno por ahí 500 veces. Pero lo que estoy diciendo es una gran verdad bíblica. Miren la responsabilidad que tenemos cuando oramos. A veces la gente cree que orar es, cualquiera puede orar. Sí, cualquiera puede orar, pero no a cualquiera Dios le escucha. Porque tenemos que saber que nuestro corazón tiene que estar limpio y tiene que estar sano para que Dios nos pueda escuchar. Esa es la verdad. Así que el paso número 5 para que Dios nos escuche es que debemos tener armonía con los demás hermanos. Y el paso número 6. El paso número 6 para que Dios nos escuche, debemos tener compasión con los necesitados. Esto es muy bíblico. Cuando nosotros, hermanos, queremos que Dios nos escuche, muestre compasión a las personas necesitadas. Proverbios 21:13. Proverbios 21:13. La palabra del Señor dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. El que cierra su oído al clamor del pobre, es decir, del necesitado, no aquel aprovechado, porque hay algunos que son aprovechados, haraganes, que no quieren trabajar, pero digo de personas necesitadas, que usted sabe que necesita, que usted sabe que está pasando situaciones difíciles. El que cierra su oído para no escuchar a esa persona, un día él va a clamar y dice la Biblia, tampoco va a ser escuchado.
Nosotros queremos que nuestra oración sea escuchada. Tengamos compasión con los necesitados. Mostremos misericordia, apoyemos a las personas que están viviendo en situaciones difíciles, participemos en obras sociales con ellos, hagamos lo que podamos hacer para que nuestras oraciones no tengan estorbos. Dios ha estado interesado, y nos dice en esta mañana el Señor, Él ha estado interesado en escucharnos y respondernos, pero hay que seguir pasos. No solo es decir soy cristiano, no solo es mencionar el nombre de Jesús, no, necesitamos seguir pasos que se los vuelvo a repetir. Paso número 1, tenemos que orar con fe en Dios y tenemos que tener fe en su palabra. Número 2, tenemos que vivir en pureza con un corazón sincero. Número 3, tener una disposición a aceptar la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiera, no siempre será lo que nosotros queremos. Número 4, confianza en el poder de Dios. Me acerco a orar porque confío que Dios lo puede hacer. Número 5, vamos a tener armonía con las demás personas. Oro porque sé que tengo paz con los hermanos, porque sé que no tengo un rencor contra los hermanos. Por eso oro y Dios escucha mi oración. Y número 6, vamos a orar porque vamos a practicar compasión con los necesitados. Dios escuchará nuestras oraciones en el día de nuestro clamor, porque sabe que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Entonces, si nosotros queremos que nuestras oraciones no tengan estorbos, sigamos estos pasos y usted se va a dar cuenta que Dios le va a responder. Amén. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando la nación de Israel, con esto voy a terminar, ¿se acuerdan ustedes cuando la nación de Israel, hermanos, estaba en maldición? Escuche bien lo que voy a decir. En Malaquías capítulo 3, solo por poner un ejemplo. El pueblo no tiene lluvia. El pueblo no tiene plantas porque no hay lluvia, no hay comida. El favor de Dios no está con ellos. Israel está viviendo en una situación dura, caótica, terrible. Y ellos oraban y no pasaba nada. En el tiempo de ellos había un problema financiero. Los israelitas habían dejado de aportar sus recursos financieros. En el entonces era una ley y quien no lo hacía estaba bajo maldición. Entonces el pueblo clamaba y Dios utiliza al profeta Malaquías y lo lleva a la nación y les dice: ¿saben por qué las ventanas de los cielos, están cerradas? ¿Saben por qué no llueve? ¿Saben por qué hay maldición? Porque el pueblo me está robando, le dice Dios. Malaquías capítulo 3. Porque el pueblo me está robando. Y todos dicen: Señor, ¿en qué te hemos robado? Si tú, Señor, eres el dueño de todo. Y Dios especifica que le están robando los diezmos y que le están robando las ofrendas. Y Dios dice: ustedes están bajo maldición. Pero vea lo que Dios le dice: pruébenme, arrepiéntanse y pruébenme, a ver si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a enviarles bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué estoy relacionando esto? Porque cuando el pueblo reconoce, cuando el pueblo se arrepiente, cuando el pueblo busca a Dios de la manera correcta, Dios dice: yo los voy a escuchar. Yo les voy a abrir las ventanas de los cielos. Mis oídos estarán atentos a sus palabras. Yo estaré atento a ustedes cuando ustedes hacen lo correcto. Lo que yo trato de decir en esta mañana, en esta enseñanza, queridos hermanos, es que si nosotros irrespetamos y no tomamos los pasos correctos para poder, hermanos amados, orar correctamente, Dios no nos va a escuchar. El paso importante aquí es aprender a orar de la manera correcta. Cuando nosotros seguimos los pasos correctos, cuando nosotros vamos a hacer las cosas correctas, Dios nos va a escuchar. El problema de que tus oraciones no estén siendo escuchadas no es el problema de Dios,
es mi problema. Voy a repetir esto. El problema de que nuestras oraciones no sean contestadas no es el problema de Dios. Deja de culpar a Dios. Es nuestro problema. Porque Dios no miente y no es hijo de hombre para mentir. Y Dios dice que Él estará atento para escucharnos. ¿Qué más Dios dice en su palabra? Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios lo afirma. Dios no se arrepiente de eso. Entonces, ¿por qué a veces no recibimos respuestas de Dios? Nosotros somos el problema, no Dios. Quizás no estamos haciendo las cosas correctamente, no estamos siguiendo los pasos correctos y Dios dice, mientras sigas así, mientras sigas de rebelde, mal hablado, mientras sigas con comportamientos incorrectos, mientras sigas con malas acciones, yo no te escucho. Es tu problema, no es el problema de Dios. ¿Quiénes somos los responsables? Diga, soy yo el responsable. Porque somos nosotros los responsables. Dios quiere escucharte y quiere responderte porque Dios es un buen padre. Y como buen padre hace su papel de buena paternidad y te da lo que tú necesitas y mereces. Pero muchas veces Dios no lo da por nosotros. Y voy a relacionarlo con los que somos padres. También las que son madres se identifican. ¿Castigamos a nuestros hijos, sí o no? El padre que no castiga a su hijo no es un buen padre. Ese que le tolera todas las cosas, ese no es buen padre ni madre. Así se lo decimos, porque no es la verdad. Pero el buen padre castiga a sus hijos. Y cuando digo castigo a sus hijos, no es que vas a maltratarlos. Digo que los castigamos en aquellas cosas que aman hacer nuestros hijos. Pero cuando se portan mal, no las dejamos que las hagan. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos enseñarles. Mi hijo después de un pleito quiere comer algo. No va a comer. ¿A usted le gusta? No, está castigado, no va a comer. ¿Y sabe por qué? Porque se ha portado mal. Hasta que usted pase el proceso, se comporte bien, entonces yo lo bendigo. Ya me imagino, Dios, el montón de oraciones de la iglesia, el montón de reclamos, y Dios diciéndoles, no, vaya, arrepientas, vaya, arregle la cuenta ya con la chona, con la Fautina, vaya, arregle la cuenta y yo te voy a escuchar. Vaya, haga las cosas correctas, si no, no te puedo escuchar. Es que no puedo. Dios caería en un papel de mal padre, cumpliéndonos deseos cuando nosotros no estamos bien. Así que, queridos hermanos, esta reflexión es para que nosotros mejoremos y entendamos que si no estamos recibiendo de parte de Dios nuestras peticiones, es nuestra culpa. Dios te recuerda esta mañana, yo quiero cumplir tus peticiones. Dios te recuerda esta mañana, yo tengo oído para tus peticiones, pero hay que seguir los pasos correctos. Y los pasos correctos los hemos mencionado. Dios está interesado en escucharnos y bendecirnos, pero es nuestra responsabilidad trabajar con ello. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Oh, gloria a Dios.